Esta es una chaqueta de mi papá con la que iba a pescar, a cazar. Mi papá medía casi el 1,90 m, por tanto, yo calculo que es por ahí la diferencia conmigo, ¿no? Así era mi papá, era grande, un hombre grande. En tiempos que de repente echaba mucho de menos, tenía como mucha pena a veces, me ponía esta chaqueta así, como esperando un abrazo, así, así, como esperando el abrazo que siempre nos dimos cuando él llegaba, así. Soy Catrina Sanguinetti Tachibana. Soy hija de Luis Sanguinetti Fuensalida e Inés Tachibana Valenzuela, ambos profesores docentes de la ex Universidad de Chile, hoy Universidad de Playa Ancha. Mi padre era un hombre súper generoso, un hombre muy estudioso, muy dedicado, pero si algo tenía como súper sobresaliente era su generosidad. Siempre estaba dando, a quien fuera. Él era un hombre que empezó a militar en el Partido Socialista y creo que fue fundamentalmente por esa capacidad de empatía con aquellos y aquellas que estaban pasándola mal. Es la memoria de mi papá para optar al título de vista de aduanas. Y es de la Universidad de Chile, de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas y especialidad de Administración Aduanera Valparaíso. Clasificación arancelaria comparada de la Ley 4.321, arancel aduanero chileno, y del grupo 85 de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. ¿Quiénes estaban aquí en su grupo? Mi papá, Luis Sanguinetti Fuensalida, Sergio Gallardo Rodríguez y René Flores Aravena, eran sus amigos, ¿no? Y acá tienen un extenso texto que, si ustedes se fijan, como era en ese tiempo, escritos a máquina. Tipo 6 de la mañana, el esposo de una vecina nos pidió el teléfono. En ese tiempo los teléfonos no era el celular, era con cable. Y nos pidió el teléfono y nos dijo, tengo que llamar al trabajo, porque él era muy cumplidor. Entonces, tengo que llamar al trabajo porque no podemos bajar, los marinos cortaron la bajada. Mi papá quedó así como sorprendido, miró por la ventana hacia el mar, porque se veía el mar, dijo, está la escuadra formada, dijo, este es golpe, al tiro, este es golpe. Y ahí empieza a haber como una sensación rara. Bueno, empiezan los bandos inmediatamente en la radio, y bandos muy duros. O sea, uno, la verdad es que porque no los escucha ya los olvida, sino que bandos que decían tales cosas, tales como a quien esconda a alguien que está siendo llamado será fusilado en el acto, etcétera, cosas de esa naturaleza. Mi papá fue llamado por la radio. Pero además de eso, cuando fue la muerte de Allende y se anuncia la muerte de Allende, yo creo que mi papá quedó súper devastado. Ahí mi papá efectivamente se fue a la casa de un amigo, pero estaban todos muy tensos porque el hecho que ya lo llamaran por radio podía ser complejo,
hasta para su amigo. Un amigo mío quiso ir a hablar con él y le dijo que pensara no con mentalidad de él, sino que con la mentalidad de los marinos, ¿eh? Porque le dijo que él se iba a presentar. Al día siguiente mi papá tomó la decisión de presentarse porque temía por lo que pudiera pasar con nosotros, con su familia, ¿no? Llegó en la mañana, me acuerdo que yo misma le preparé el desayuno y la ropa para ponerse. Y yo le pedí a mi papá que me permitiera acompañarlo porque íbamos a comprometer a Bruno y mi papá aceptó. Yo no sé por qué aceptó, pero aceptó. Mi mamá lloraba, mis hermanos lloraban, se despidió de cada uno, de mi mamá, de mis hermanos. Mi hermano se arrancó al patio, el que viene, el segundo, porque somos 5. Mi papá le dejó su reloj a mi hermano y escribió una carta. Mi papá usaba pistola y revólver en la aduana porque él era jefe de la policía aduanera que estaba encargada de la represión del contrabando y la droga. Y en ese tiempo el contrabando era feroz por la especulación, por todo lo que eso estaba significando. Cuando llegamos a la aduana, había una tanqueta en la aduana donde están las torres frente a la estación, ¿eh? Mi papá y yo lo vi complicado. Cuando vamos entrando había un marino en la puerta y ese marino, mi papá le muestra la placa porque mi papá usaba una placa y el marino le dice manos arriba y entre. Y yo voy a entrar y usted para afuera, me dice. Y mi papá, yo le digo, como al unísono, es mi papá, es mi hija, y nos pescamos del antebrazo. Casi cuando uno se recuerda que esto es como cinematográfico a veces, cuando uno lo ve en el cine, estas cosas que son en la parte más llorosa, aparecen estas escenas. Bueno, así fue la escena, tal cual. Nos tomamos del antebrazo, es mi papá, es mi hija, pero se lo llevaron igual manos arriba, y yo me quedé esperando en unos montículos que hay unas especies como dados grandes en los costados de la aduana. Ahí me quedé esperando, compré el diario pero me metí por una puerta lateral donde había una puerta que decía almacén y empecé a subir. Llegué hasta la oficina de mi papá, vi cuando lo estaban interrogando, pero salí para abajo de nuevo y empecé piso por piso. Por favor, si ven a mi papá salir, avísenme, estoy abajo. O sea, y le dije Sanguinetti, estaban todos en un silencio sepulcral. Pero todos me miraban así con los ojos muy grandes y todos en silencio sepulcral. Y yo vi cuando lo iban bajando por la escala, lo llevaban manos arriba, apuntándole la cabeza con unas metralletas. Salió de la oficina vidriada, que esa se terminó hace como unos 2 años, cuando hicieron la remodelación ya no existe esa oficina, también apuntando hacia abajo. No pude decirle chao, nada, ninguna cosa, porque él quedó de espalda a mí y no se podía en ese tiempo, no se podía gritar, no se podía hacer nada. Y no quería complicarlo, entonces lo vi irse nomás. No teníamos noticias, nosotros sabíamos que estaba en el Maipo, después el Maipo se fue. Partimos con mi hermana, todo esto sonaba un balazo y todos al suelo. Yo tenía 17 años, mi hermana no, imagínense lo que significaba para nosotros estarnos tirando al suelo. Bueno, esas cosas a veces se olvidan, pero todo eso ocurrió. Y llegamos a la intendencia y en una puerta que a veces hay unos marinos, ahí más chiquita, no en la central, una chiquita al costado. Ese día había zarpado el Maipo. Yo dije, mi papá está en el Maipo, quiero saber de mi papá. Y empieza el oficial joven, muy jovencito, a revisar y me dice, no está. Yo le dije, tiene que estar, si mi papá está en el Maipo. Y así miró para todas las, me dijo, búscalo tú mejor. Y me dio vuelta el libro y empecé a buscar. No estaba, efectivamente no. Terminó la atención de mi hermana y le digo a mi mamá, esto está raro, mamá, no, mi papá no está, qué sé yo. Y empezaron, bueno, nosotros por un lado, mi tía por otro, y hasta que él tuvo hora, mi tía consiguió una hora con el fiscal naval y le dijeron que mi papá había muerto en el barco Maipo.
gustaría que se recordara a mi padre como parte de un colectivo que tuvo sueños, de un país más justo, un país mejor, más solidario. Y me gustaría también que se recordara que aquí hay una historia. Probablemente nosotros tenemos en estos momentos una querella por la muerte de mi padre. Seguramente vamos a tener una verdad judicial, pero también me gustaría que se construyera esa verdad histórica, porque mi padre era un profesor de historia también, y la historia, yo sé que la historia no debe ser oficial, pero todos estos elementos pueden ir constituyendo lo que fueron esos días.